Buenos días niños, bienvenidos una vez más a su clase de química. En esta oportunidad vamos a ver otra de las reacciones químicas que ocurren, como es la oxidación. Yo sé que muchos de ustedes han visto este proceso de oxidación en algunos elementos, en algunos metales, en algunos objetos, como por ejemplo en clavos, en tornillos, en algún fierro, en alguna ventana, en algunas puertas. Es decir, que hemos visto esto en muchas ocasiones. Quizás cuando hemos salido de viaje hemos visto algunas chatarras, algunos quizás vehículos abandonados ya en un material descompuesto, y nosotros vemos allí en esos materiales, en esos metales, un color característico, un color marrón, un color oscuro, cobrizo, que nos indica a nosotros que allí está ocurriendo un proceso, o ha ocurrido un proceso de oxidación. Entonces, generalmente nosotros en la naturaleza, nosotros en nuestro medio, en nuestra vida cotidiana, nosotros vemos estados de oxidación. Nosotros vemos elementos oxidados. Quizás en nuestras casas vemos algunas sillas, algunas mesas de metal, que estas están oxidadas. Algunos tornillos incrustados en la pared o en otra parte, y le vemos ese color característico, ese color marrón, ese color cobrizo, rojizo, que nos está indicando a nosotros que allí ocurre un proceso de oxidación. Pero los procesos de oxidación, estos procesos, no se dan nada más o solamente en los metales o en estos fierros. No, la oxidación también puede ocurrir en otros componentes o en otros elementos. Generalmente ocurre también en las frutas. Si nosotros, por ejemplo, y en algunos tubérculos o en algunos alimentos que tienen alto contenido de almidón, si nosotros cortamos una papa, por ejemplo, o cortamos una palta, ya la abrimos, le sacamos la semilla, o cortamos una manzana o una pera, y nosotros las dejamos allí encima de un plato, encima de la cocina, encima del mesón de la cocina. Al cabo de unos minutos nosotros vamos a ver un cambio físico en esos materiales, pues en esas frutas, y vamos a ver que estos se van a empezar a oscurecer, va a empezar a tomar un color negruzco, un color negro, y ese color negro, ese color oscuro, nos va a indicar a nosotros que allí está pasando un proceso de oxidación. ¿Por qué? Porque hay elementos que forman las frutas que en contacto con el aire, recuérdense que un estado de oxidación o un proceso de oxidación se da porque en el aire está el oxígeno, y cuando el oxígeno hace contacto directo con estos materiales, llámese metales o llámese frutas, entonces va a ocurrir ese cambio físico, ese cambio químico, donde empieza la fruta a descomponerse, a liberar algunas sustancias, algunas moléculas se van a separar, a romper, y entonces el color que éste asume, el color que éste adopta, dado a esa reacción química, es oscurecerse, colocarse negruzco. Así como ocurre en los metales, que se colocan oscuro, color cobrizo, color rojizo, lo mismo también ocurre en las frutas. Entonces nosotros podemos decir que en toda parte, en todo el universo, en todo en donde nosotros vayamos, siempre vamos a ver unos objetos, algunos metales o algunas frutas
en este estado de oxidación. Entonces, ¿qué es la oxidación? La oxidación es la reacción química a partir de la cual los átomos ceden electrones, es decir, los elementos químicos, los electrones tienen cargas positivas y cargas negativas, ya eso lo vimos en las clases anteriores. Entonces, estos elementos empiezan a darle esos electrones, esas cargas negativas a otro producto o a otro elemento o a otro compuesto químico, y entonces se va a producir ese estado de oxidación. Como vemos acá, nosotros vemos aquí dos moléculas, ¿verdad? Dos átomos, y tienen sus electrones, sus cargas negativas. Entonces le empieza a transferir cargas negativas a y entonces empieza a oxidarse. Es decir, que cuando nosotros vemos que eso empieza a oscurecerse, a ponerse negro, en el experimento que vamos a ver el día de hoy, que es con una manzana, ustedes van a poder ver cómo esta va a cambiar su estado físico, es decir, va a haber una descomposición química y la fruta va a cambiar de color. ¿Ok? Entonces, también decimos que cuando un metal se somete a condiciones ambientales, es decir, un metal o una fruta a condiciones ambientales al aire libre, donde hay mucha cantidad de oxígeno del aire, va a ser el responsable, va a ser el que va a causar el oxígeno que estos elementos puedan oxidarse. Entonces nosotros decimos que la oxidación es cuando los materiales se unen o tienen contacto directo con el oxígeno, generalmente en condiciones ambientales, cuando están en la intemperie, en el ambiente, y allí se va a producir la reacción química denominada entonces oxidación. Nosotros aquí vemos, en este dibujo, vemos como unos clavos en condiciones normales, cuando se unen con el oxígeno, va a dar como resultado que los clavos se oxiden, es decir, que cambien a ese color marrón, a ese color cobrizo, a ese color negruzco, oscuro, y nosotros podemos decir entonces allí que ha ocurrido un estado de oxidación o una oxidación. Esto se da a través de un proceso que se llama óxido-reducción o redox. Esto es simplemente cuando un elemento empieza a pasarle cargas negativas a otro elemento que se va a oxidar y va a empezar a ganar cargas positivas. Entonces nosotros decimos que se está reduciendo, es decir, está reduciendo sus cargas negativas, su estado de oxidación, y está oxidando al otro compuesto. En este caso entonces el oxígeno actúa como reductor, es decir, empieza a pasar de carga negativa al metal o a la fruta y entonces comienza a oxidarse. De esta manera entonces nosotros vemos y podemos determinar que aquí se ha dado, o cuando esto ocurre, se ha dado un proceso de oxidación. En la segunda parte de esta clase, que es la próxima semana, nosotros vamos a ver lo que es la corrosión y por qué ocurre esa corrosión, es decir, por qué ocurren esos cambios de color y esas estructuras que se forman en la superficie de los metales. Bien, yo les hice un juego a ustedes, una sopa de letras bien sencilla, donde deben, con la ayuda de sus papás, de sus tutores, de un adulto responsable, ustedes pueden buscar estas palabras que están acá y pueden completar su sopa de letras. Está muy sencillita, es muy simple. Yo sé que van a poder realizarlo de manera eficiente y que van a poder hacerlo muy bien y que se van a divertir mucho buscando las palabras como oxidación, reducción, química, electrón, corrosión, negativa, carga, clavo y oxígeno. Bien, yo espero que lo puedan realizar y lo puedan entonces hacer en su cuaderno o simplemente pegarlo en su cuaderno si lo van a imprimir
y van a poder entonces hacer su sopa de letras y de seguro lo van a pasar muy bien. Bueno, niños, esta es la clase hasta el día de hoy. A continuación van a ver el experimento sobre oxidación y espero que entonces que puedan haber aprendido un poquito más sobre las reacciones químicas. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho y que estén muy bien. Dios les bendiga.